Desde hace unos meses abrí este canal de YouTube, en el cual dejo muy clara mi descreencia en dioses y demás mitologías, y pues ustedes me han hecho llegar comentarios, los cuales agradezco, que leo en su totalidad, y me impulsan a seguir subiendo videos. Algunos de esos comentarios pues vienen de gente religiosa, son agresivos, pero pues ya me lo esperaba. La mayoría de los creyentes me han hecho las siguientes preguntas. ¿Por qué no dejas en paz a la religión? ¿Por qué no dejas que la gente crea en lo que quiera? Bueno, como dijo un comentarista en YouTube hace poco, nadie me puede explicar por qué es tan importante convencer a los teístas de que abandonen sus creencias. La respuesta es simple. Canales como este existen porque existe la religión. La religión penetra nuestra cultura, aparece en nuestras puertas con publicaciones, escrituras y amenazas de condenación eterna. Influye en nuestros libros de ciencia, contamina nuestros sistemas políticos, adoctrina a nuestros niños y postula que debe seguirse su doctrina o seremos destruidos en cuerpo y alma, o ambos. Los no creyentes simplemente estamos respondiendo a la avalancha de mensajes religiosos que nos aplastan a diario. La religión tiene carta blanca para ser tan ruidosa como quiera, de llamar a nuestras puertas y abordarnos en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras vidas personales y profesionales. Los creyentes tienen la carga de una misión vital de predicar, enseñar, hacer discípulos, gritar desde las cimas de las montañas, de salir al mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas. En resumidas cuentas, la religión está en todas partes. Esos religiosos deben preguntarse, ¿cuándo fue la última vez que un ateo tocó al timbre de su casa con la buena nueva del humanismo? ¿Con qué frecuencia se encuentran libros de Richard Dawkins en los cajones de las habitaciones de los hoteles? ¿Cuál fue la estatua del último ateo erigido en su localidad? ¿Alguna vez asistieron a una ceremonia atea? ¿El ateísmo ha exigido el 10% de su salario? ¿Cuántos canales de televisión dedicados al ateísmo vienen en su televisión por cable? ¿Cuántos versículos ateos te exigieron memorizar cuando niño? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le agradeció a un granjero o incluso al cocinero en lugar de adiós antes de comer? En un frente más radical, ¿cuál es el nombre del último ateo que le cortó la cabeza a un infiel? ¿O sentenció a muerte a una mujer cubierta con un velo por no complacer a un esposo opresivo? ¿O se ató explosivos al cinturón para matar a cientos en una plaza pública? ¿O colgó en público a un homosexual por su elección de vida? La religión está en todas partes. Es un tambor resonante que por mucho tiempo ha quedado sin responder. Y la religión no está satisfecha con simplemente existir en silencio en las casas y los corazones de los fieles. Su propia naturaleza impulsa al creyente a hacer proselitismo, predicar, promover, convencer, convertir y prevalecer. Si uno juega en el equipo de los religiosos, la estrategia es jugar siempre en la ofensiva. A lo largo de nuestra historia, aquellos que elevan una sencilla protesta contra estos avances han sido presentados como el verdadero problema. La religión ha intentado marginar y derrotar las preguntas y preocupaciones legítimas, presentando con indignación a cualquiera que se resista como desatinado, inmoral, carente de rumbo, furioso, abatido, perdido y solitario. Y cuando el escepticismo cuestiona las historias completamente improbables o de plano imposibles que se encuentran en la Biblia, el Corán y otros libros sagrados, los religiosos lloriquean, pues, ¿por qué no pueden dejarnos en paz? La ironía es profunda. La religión obstaculiza la curiosidad e inhibe el aprendizaje, tal como lo prueba el vilipendiado Museo de la Creación que construyeron en Estados Unidos y que contradice toda la ciencia que el hombre se ha esforzado por construir, investigar y verificar. Bloquea el pensamiento crítico, nos reduce a creer lo increíble y envenena los cimientos de la enseñanza que estamos usando para educar a las generaciones del mañana. Canales como este existen como respuesta, como contraargumento para asegurar que la cacofonía de la superstición no quede sin respuesta. Y si tu sistema de creencias es tan innegable, tan basado en hechos, tan verificable, tan real y tan cierto, pues ciertamente puedes soportar los puntos de vista opuestos que se presentan aquí y en cualquier otra parte. Ciertamente debería poder sobrevivir a las pruebas más extremas, ¿no? Solo recuerden, la religión empezó la discusión, se amplifica a sí misma ante el mundo y amenaza a toda la humanidad
con el castigo si se la rechaza. Somos ateos, somos morales, somos razonables, somos reflexivos, inteligentes, compasivos, felices. Tenemos una vida plena y estamos bien informados. Y mientras la religión insiste en arreglar a los seres humanos que no están rotos, responderemos con pruebas de que nosotros no somos el problema. Hasta aquí este video. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.